El Espíritu de Dios va a hablar a nuestro corazón. Hoy quiero compartir una palabra bajo el tema escogidos para gobernar. ¿Cuántos creen que han sido escogidos por Dios para gobernar en este tiempo? La palabra escogido significa apartado, consagrado, separado. Diga conmigo: yo he sido apartado, consagrado y separado para un fin y para un propósito. Eso significa escogido. Hemos sido escogidos por Dios, apartados, consagrados, separados para un propósito, para un fin. Y quiero definir también la palabra gobernar. ¿Qué significa gobernar? Gobernar es el ejercicio. Escuche bien, si usted anota, anótelo por favor. Es el ejercicio del poder y de la autoridad. Es el ejercicio del poder y de la autoridad que dirige y administra instituciones. Hablando en lo natural, hablando en lo espiritual, administra nuestras vidas. Administramos lugares, acciones en el reino de Dios. El gobierno de Dios se trata de implementar orden, influencia, administración. Mire lo que significa gobierno. Lo que significa el gobierno de Dios se refiere al orden, se refiere a influencia, administración, productividad, responsabilidad, distribución, protección. Porque los líderes y aquellos que han sido escogidos son responsables, y ellos son los responsables de garantizar que los principios del reino se ejecuten. Y de esta manera nosotros podemos ver de manera visible el gobierno de Dios en un territorio. Somos llamados por Dios, escogidos por Dios, asignados por Dios para gobernar. Pastora, ¿qué nos llamó Dios a gobernar? Nos llamó a gobernar el pecado. Nos llamó a gobernar nuestra carne. Nos llamó a gobernar el mundo del espíritu. Nos llamó a gobernar las circunstancias. Diga conmigo: soy uno que gobierna en el mundo del espíritu. Dice la escritura. Quiero que veamos algunos pasajes bíblicos relacionados con que Dios nos ha escogido. Podemos ver Efesios 1:4. Dice la escritura: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Él nos escogió, dice, desde antes de la fundación del mundo. Gálatas 1:15 declara: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llevó y me llamó por su gracia. Diga conmigo: Dios me escogió desde que estaba en el vientre de mi madre. ¿Cuántos lo creen? El salmista David también lo declaraba, y él hablaba, quiero que busque también en el Salmo 139 del 13 al 16. Quiero que le quede bien claro una vez más que usted no es un accidente en esta tierra, que usted no es un olvido de una pastilla de planificación, que usted no es alguien que vino a rellenar el mundo para obtener un espacio nada más. Usted fue alguien escogido, consagrado, apartado y amado por Dios para
representarlo aquí en la tierra. No tenemos el versículo, pues vamos a buscarlo en la palabra de Dios. Si usted me ayuda, Salmo, dijimos 139, del 13 al 16. Dice la palabra: porque tú me formaste, dijo David, mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Por lo tanto, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro, diga conmigo, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. En tu libro fueron escritas todas las cosas que usted iba a hacer, aún desde antes de venir a esta tierra, aún desde antes de que estuviera formado en el vientre de su madre. Amados hermanos, hoy quiero hablarle, ya le definí lo que significa ser escogido y lo que significa gobernar. Usted vino para traer orden a la tierra, en el mundo natural y en el mundo espiritual. Usted fue llamado para ser un buen administrador. Usted fue llamado para ser un guía y la esperanza para otros. Usted fue llamado a tener una responsabilidad de ejercer autoridad y gobierno y garantizar que los principios del reino sean ejecutados en su vida y a través de su vida. Hemos hablado en muchas ocasiones de cómo Dios escogió a muchos hombres en la Biblia. Hemos hablado del llamado de muchos. Hoy yo quiero hablar acerca del llamado de Saúl. Y usted podrá decir, mejor hablemos del de David. Sí, David fue un hombre impresionante y no vamos a tocar hoy los errores y los defectos de Saúl. Ese es otro tema, esa es otra historia. Hoy vamos a hablar acerca de su llamado, viendo que usted puede considerar que a lo mejor Dios se equivocó. Muchos han pretendido y han manifestado y han dicho que Dios se equivocó al elegir a Saúl por rey. Déjeme decirle que Dios nunca se equivoca. Que Dios haya llamado a Saúl es una cosa, que Saúl no haya aprendido a tomar y a ejercer de manera correcta el gobierno, la autoridad y el poder que Dios le dio, esa es otra historia. Yo quiero que nos enfoquemos en esta hora en el primer libro de Samuel, capítulo 9. Primer libro de Samuel. ¿No lo arreglan? Vamos a buscarlo. Confié, creía que Primera de Samuel, capítulo 9. Ya lo tenemos. Dice la escritura: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis. Mírela cómo Dios caracteriza la vida del padre de Saúl. Un hombre valeroso, un hombre de principios. Y si él era un hombre de principios, también educó de la misma manera a su hijo. Un hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afia,
hijo de un benjamita, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl. ¿Cómo era Saúl? Joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido unas asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que le dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo a alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Mire qué maravilloso cómo Dios usa cualquier circunstancia en nuestra vida para llevarnos a un punto. En ese momento Saúl, usted continúa leyendo las escrituras, dice la palabra que las asnas se pierden. Era un muchacho joven, quizá no era ni muy espiritual por lo que relata más adelante algunos versículos bíblicos, pero tenía características importantes, era obediente. Su papá natural lo manda a buscar las asnas, las burras, los burros, como le quiera llamar, los burros que se habían perdido. Y le dice: ve a buscar, llévate unos criados y ve a buscar los burros, las asnas. Saúl, obediente, se va a buscar las asnas. Y dice que pasó por varios lugares buscando las asnas y no las encontró. El muchacho se preocupa y le dice al criado: ¿sabes qué? Mejor regresémonos, porque a lo mejor ya mi papá no está preocupado por las asnas, sino por nosotros. Pero como Dios tiene todo el control, dígale al que está a su lado: Dios tiene todo el control. Dios sabía lo que estaba haciendo. Dios permitió que esas burras o esos burros se perdieran para llevar a Saúl a un punto, y era de que él se encontrara con su llamado. Yo no sé detrás de qué burros has andado tú. Yo no sé cuáles son los burros que se te han perdido y has andado afanado buscando los burros. Pero Dios tiene algo mayor para ti que buscar burros. Dios tiene un llamado especial para tu vida. Dios ha planificado colocarte a ti en el reino suyo para que gobiernes, para que ensanches su reino, para que te posiciones en esta tierra y lo puedas representar a Él como su Padre. ¿Cuántas veces, quizá muchos de los que, o todos los que estamos aquí, venimos a la iglesia en busca de algún burro? A lo mejor perdimos el burro de la salud. Ese burro podía haber representado la salud, pudo haber representado la pérdida de un familiar, la pérdida de tu parte financiera, la pérdida de un matrimonio, la pérdida de algo en tu vida. Y venimos a la iglesia buscando lo que se nos había perdido, mas sin saber que Dios tenía algo más grande y más hermoso para cada uno de nosotros. Qué hermoso ver y saber cómo Dios no solamente se preocupó porque Saúl le fuera restituido los burros. Para Dios no es ningún problema encontrar los burros. Para Dios no es ningún problema devolvernos la salud. Para Dios no hay ningún problema devolvernos y restaurar nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra finanza, devolver todo lo que habíamos perdido o todo lo que el enemigo nos había robado. Para Dios no es problema eso. Para Dios el problema es que tú y yo aceptemos su llamado. Es que tú y yo nos demos por enterados de que Él nos escogió. Dígale al que está a su lado: eso es grande, eso es más grande que cualquier burro. Dígale:
Que Dios te haya escogido a ti, a pesar de mis debilidades, a pesar de mis imperfecciones, a pesar de mis inseguridades. Dios tenía un plan para Saúl. Y no fue por lo físico que Dios lo escogió. Porque por lo general, Dios es especialista en darle vuelta a aquello que para el mundo tiene valor. Dios escoge lo débil. Dios escoge lo menospreciado. Dios escoge lo que otros no quieren, lo desechado, lo vil, lo débil, lo enfermo y lo feo. No, lo feo no. Dígale que está a su lado, cualquier cosa menos feo. Ahí podemos ver nosotros cómo Dios ya se había anticipado. Me gusta algo. Le voy a leer algunos versículos en especial. El versículo 3 habla allí de que se perdieron las asnas. El 5, cuando vinieron a la tierra de Saúl, dijo a su criado que tenía consigo: ven y volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación de las asnas, estará dice, acongojado por nosotros. Era un muchacho, usted puede ver entonces ahí características de que él amaba a su padre, le tenía respeto a su padre, le tenía consideración a su padre. Él respondió: he aquí ahora hay en una ciudad un varón de Dios que es hombre insigne, y todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. ¿Cuál era la decisión de Saúl? Era volver a casa. Pero como ya Dios lo tenía planificado todo, ya Dios había preparado todo el escenario, que utilizó aún al criado para poder llevarlo a que se terminara el plan que ya Dios había trazado para Saúl. Saúl se ve ahí entonces que no era tan espiritual, porque no se le ocurre. Es más, a pesar de que Samuel era un hombre muy reconocido y él vivía en ese lugar, a él no se le ocurre buscar de Dios. Pero el criado sí. Dice en el versículo número 15, veamos más adelante en el versículo 15. Y un día antes que Saúl viniese, dice, Jehová le había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Dios necesitaba levantar a un hombre que salvara a su pueblo. Dios estaba escuchando el gemir de un pueblo afligido, de un pueblo desesperado, de un pueblo sin esperanza, de un pueblo que estaba siendo lastimado por el enemigo. Y ese es el motivo y ese es el propósito por el cual en este tiempo Dios te ha escogido a ti y a mí, porque hay un pueblo desesperado allá afuera, hay un pueblo necesitado allá afuera, hay un pueblo que está gimiendo y que está pidiendo a gritos que se levante un hombre o una mujer que pueda ser ese brazo que lo sustente. Así que tú y yo no somos un accidente. Tú y yo no fuimos escogidos por Dios al azar. Y me gusta porque le dice allí, usted termine de leer esos 2 capítulos que hoy vamos a leer, algunos versículos nada más. Dice que le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, desde que el profeta lo vio, le dijo: quiero decirte en primer lugar, para que sepas que es Dios, quiero decirte que las asnas ya aparecieron. Dígale que está a su lado: no se preocupe por esas asnas, dígale que ya van a aparecer.
No se preocupe, dígale, por la salud de su familiar, porque ya Dios la va a restituir. No se preocupe, dígale, por cualquier circunstancia que esté atravesando. Dios tiene el control. ¿Y sabe qué le dijo el profeta? Quiero decirte, le dijo. Aquí le dice: mañana a esta misma hora yo enviaré un varón. Dios le da todas las características. Y le dice: acercándose pues Saúl a Samuel a medio de la puerta, le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto, come hoy conmigo y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Qué susto ha de haber sido para Saúl cuando escuchó esas palabras de Samuel. Te voy a descubrir todo lo que hay en tu corazón. Aquel joven fue estremecido. Ese día se quedó, compartió con el profeta Samuel. Y el día siguiente, en ese mismo día, dice la palabra, léalo usted por cuestión de tiempo, dice que agarró una redoma y lo ungió. Y le dijo: todavía no lo declares, le dijo, porque lo voy a hacer público. Déjame decirte, hermano, hermana, que estás en este lugar, tú ya fuiste ungido en lo secreto. Tú ya fuiste ungido allí en lo secreto, pero Dios lo va a hacer público delante de muchos cuando tú te dispongas, cuando tú tomes el reto. Porque hasta ese momento, a pesar de que Saúl ya había sido ungido por Samuel, él tiene temor, él tiene miedo, en su corazón todavía había indecisión. Y le dice: quiero confirmar tu llamado públicamente, que el pueblo sepa que de ahora en adelante Dios te ha escogido a ti para traer libertad a su pueblo. Dios quiere sacarte a la palestra pública, que el mundo sepa que tú has sido escogido por Dios para establecer su reino aquí y ahora, para poder traer libertad a los cautivos, para poder traer sanidad a los enfermos, para poder traer salvación al que está perdido, para poder direccionar a otros, para poder administrar y traer orden a la vida de tu familia y de todo lo que te rodea. Nos pasamos al capítulo 10 para ver algunos versículos. Capítulo 10. Lo vamos a leer desde... Sabe que mientras él todavía cavilaba en su corazón, yo quiero que lo lea usted en casa completo. Samuel le dice: ¿sabes qué? Mientras tú vayas camino a tu casa, te voy a dar señales. Y le dijo: vas a encontrar una doncella, vas a encontrar... Y le comenzó a dar pautas. Y todo lo que él iba recibiendo, todo lo que el profeta le había dicho, se había cumplido. Todas las señales se cumplieron, de tal manera que lo que Dios quería era asegurarse de que Saúl no dudara de que él lo había llamado, de que era él quien lo había escogido. Dios te dará señales en el caminar, porque junto con tu llamado, Dios va a preparar un proceso en tu camino que te va a transformar y te va a ayudar. Y te va a ayudar a que puedas cumplir tu llamado. Versículo 5. Ahí están todas las señales en los versículos anteriores. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces le dijo, este fue la última señal.
Y le dijo: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos. Y luego, ¿qué le dice? Y serás mudado en otro hombre. Dios le dio muchas señales de la aprobación de su llamado, pero la señal más grande y más poderosa de que tú has sido llamado por Dios, de que tú has sido llamada por Dios para este tiempo, es que tu corazón será mudado y transformado. Es que tu vida será mudada en una mujer del Espíritu o en un hombre del Espíritu. La señal más grande que podemos mostrar de que Dios nos escogió para un propósito espiritual es que nos dejemos transformar y nos dejemos mudar. Desde ese instante ya Saúl dejó de preocuparse por los burros y comenzó a meditar y a reflexionar en su llamado. Hombre y mujer que estás aquí, Dios tiene un llamado para tu vida. Ya deja de preocuparte más por tu trabajo. Ya deja de preocuparte más por las cosas terrenales, porque todo eso se quedará aquí. Necesitamos preocuparnos por nuestro llamado. Necesitamos obedecer a Dios. Saúl fue mudado en su corazón, en un corazón obediente, en un corazón humilde y en un corazón sencillo. Su llamado inicial fue un llamado de éxito. Lamentablemente, Saúl en el camino se torció, porque eso es lo que pasa con muchos hombres y mujeres, que Dios nos llama y en el camino se nos olvida el proceso de donde venimos. Se nos olvida quién nos escogió. Se nos olvida quién nos llamó. Se nos olvida de quién son los dones, los talentos, el llamado. Se nos olvida quién nos bendijo y luego le damos la espalda a Dios. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios en sus propias bocas que dicen: le pedí a Dios que me bendijera, que me diera un negocio, que me diera un buen empleo? ¿Y qué pasó después de que lo obtuviste? Le diste la espalda a Dios. Te olvidaste de que el que te da la provisión es Dios. Y le das más importancia a lo material que a tu llamado. Y un día Dios te va a pedir cuenta de tu llamado. Dios te va a llamar a su presencia y te va a preguntar: ¿qué hiciste con la unción? ¿Qué hiciste con la autoridad y el poder que Él te dio para poder ejercerla en tu llamado? ¿Estás tú preocupado por tu llamado? ¿Estás tú queriendo agradar el corazón de Dios? ¿Estás tú dispuesto a pagar el precio para que Dios te use a ti para gobernar en este tiempo y en este preciso momento? ¿Qué estás haciendo para que el reino de Dios avance? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás ganando almas o eres tú más bien de lo que hay que andar detrás de ti, sabaneándote para que puedas buscar de Dios? ¿Estás tú yendo, orando por los enfermos, libertando al cautivo? ¿Estás tú haciendo algo en favor del reino de Dios? ¿O solamente estás pensando en ti? Ese fue uno de los grandes errores de Saúl, haber quitado su mirada de aquel quien lo llamó. Dios está dispuesto a resarcir todo lo que el enemigo te ha robado, a devolverte todos los burros que se te perdieron. Pero tendrás que abrir tu corazón para decirle: heme aquí, Señor. Yo sé que no son más importantes los burros que mi llamado. Mi llamado es primero. Vamos, levante sus manos y dígale: Señor, gracias por los burros, pero más gracias, dígale, por el llamado que tú has escogido para mi vida. ¿Qué
puntos importantes. Yo quiero que usted lo lea todo en su casa, completito, los 2 capítulos. ¿Qué aspectos importantes podemos ver en esta historia? Número 1, nos damos cuenta de que Dios nos conoce a la perfección, que Dios nos conoce muy bien. Amados hermanos, hijos benditos, usted y yo no nos podemos esconder de Dios. Usted y yo podemos engañar a todo el mundo. Usted y yo podemos engañar al pastor, a la esposa, al esposo, a los hijos, pero a Dios tú y yo no lo podemos engañar. Dios sabe de qué pata cogíamos. Él nos conoce a la perfección, incluyendo nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Y su llamado no viene porque seamos perfectos, sino por pura gracia y por pura misericordia. Así que si Dios te ha, dígale, si Dios te ha llamado, dígale, no es para que te creas, dígale, sino para que lo honres y lo glorifiques a Él. Amados hermanos, Dios junto con el llamado preparará un proceso para perfeccionar nuestras vidas. Usted puede ver cómo Saúl, en base a las circunstancias, Dios usa las circunstancias de que se habían perdido los burros para poder tener un encuentro con el hombre de Dios. Una vez que él recibe su llamado, que él es ungido, le da algunas señales que se van a desarrollar en el caminar, en el proceso de su camino, hasta llegar al punto final de ser mudado y transformado en un hombre de Dios, en un hombre conforme al corazón de Dios. Así que Dios va a preparar en el camino circunstancias, señales, situaciones que van a ayudar a que nuestro corazón sea transicionado y sea formado y nuestras vidas sean mudadas conforme al corazón de Dios. Si Dios te escogió, no es porque eres el más bello, el más inteligente, el más guapo, el más estudiado, el más rico, el más influyente. No, si Dios nos escogió, fue por su pura gracia y por su pura misericordia, y porque Él necesita levantar hombres y mujeres para poder bendecir a gente que se está muriendo allá afuera. Así que en ese proceso Dios va a requerir de nosotros un corazón obediente, dócil, enseñable, para que nosotros podamos modelarle a otros. ¿Por qué cree usted que mucha gente hoy en día no quiere saber nada de Jesús? Porque la iglesia ha dado un mal testimonio. Dígale al que está a su lado, usted no va a ser de esos. Usted va a ser de los que modelan a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene un propósito y no somos, dije, un accidente. Él nos conoció desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Punto número 2. Dios se va a encargar de enseñarnos y hacernos saber quiénes somos y enseñarnos nuestro propósito, tanto natural como divino y eterno. Porque hay 3 tipos de propósito. El propósito natural es lo que tú quieres llegar a ser en lo natural aquí. A lo mejor quieres llegar a ser un empresario, un médico, un arquitecto, un ingeniero, una enfermera, una maestra, o quieres servir en alguna área de tu vida. Quieres ser alguien, quieres tener algo, y eso no es malo. Pero también hay un propósito divino. Y ese propósito divino es tu llamado, tu asignación. ¿A qué te llamó Dios? A salvar almas, a libertar a los cautivos, a sanar a los enfermos, a establecer su reino. Ese es el llamado divino para toda la iglesia de Cristo, y el llamado eterno, que es nuestra salvación. Así que Dios tiene el control, pero vamos a necesitar ser enseñados y ser dirigidos hacia nuestro
propósito en cualquier área de nuestras vidas, y Él va a usar las circunstancias que tenga que usar, y Él va a reservar, aún dentro de las circunstancias difíciles, va a reservar lo mejor para nosotros. Dios reservó algo especial para Saúl. Y me gusta en uno de los versículos ahí en el capítulo 10, cuando ya él, en el 9, cuando ya él va a ser ungido por Samuel, le dice: pero yo, si yo soy de la tribu más pequeña. Él pertenecía a la tribu de Benjamín, era la tribu más pequeña de Israel. Mi familia es la más pequeña. Y sabe usted que cuando ya Samuel lo declara como rey públicamente, ya él ya había sido ungido, pero nadie lo sabía. Cuando Samuel lo declara como rey públicamente, para que la gente no dudara de que él había sido escogido por Dios, sabe, él llama a cada uno de los jefes de la tribu, y dentro de los jefes de la tribu llama a sus familias, y de su familia escoge a Saúl, de tal manera que la gente no podía decir: es que Dios lo escogió al azar. No, Dios ya lo había escogido desde antes de que el pueblo lo notara. Quizá tú no eres reconocido por nadie ni por nada actualmente, pero tú ya fuiste escogido por Dios. Y va a llegar un momento donde Dios te va a usar para poder traer libertad al corazón de muchos. Y ahí sabrá el pueblo de que tu llamado no es al azar, sino que ha sido asignado por Dios. Dios va a usar las circunstancias de la vida, y Dios siempre te reserva lo mejor, aunque las circunstancias digan lo contrario. Dígale al que está a su lado: Dios tiene todo bajo control. Porque ahí lo puede leer usted en 1 Samuel 9, 22 y 24, donde le dice, Saúl comienza a decirle: no, pero es que mire, yo aquí, yo allá, yo allá. Samuel no se dejó guiar por lo que Saúl le dijo de sí mismo. Samuel se dejó guiar por lo que ya Dios le había dicho de Saúl. Quiero decirte que Dios no se deja impresionar por lo que otros piensen de ti, por lo que otros crean de ti. Dios no se deja impresionar por lo que otros puedan definir de ti. Dios siempre te dará a ti tu nombre por lo que Él cree que eres. Él te ha dado identidad. Y quiero que en esta mañana salgas de este lugar seguro, con una convicción firme de que Él te escogió y que tú tienes que prestarle atención a ese llamado. Ya deja de andar detrás de los burros y enfócate en tu llamado, porque los burros van a venir solos. Dígale que está a su lado: los burros siempre regresan solos, pero el llamado lo vas a tener que capturar tú. Ahora bien, ¿qué hacer una vez que hemos oído? Que hemos oído de Dios su propósito. Número 1, debemos de apropiarnos de la unción que Él ha puesto sobre nosotros para el cumplimiento de mi propósito. Lo primero que recibió después de haber escuchado la declaración del profeta fue el ungimiento. Usted y yo ya fuimos ungidos por Dios. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Leamos Gálatas 2:20.
Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya ahora ya no vivimos para nosotros, vivimos para Cristo. Vivimos para Jesús. Fuimos ungidos. Lo declara Hechos capítulo 1:8. Fuimos apartados y consagrados para gobernar. Lo declara Génesis 1:27 y 28. Tenemos que tomar la unción, esa unción del Espíritu Santo con el cual fuimos bautizados. Número 2, debemos de rodearnos con personas de fe y tener una relación con las personas correctas que nos van a ayudar a ser transformados. Si usted lee, una vez que Saúl fue ungido, luego el profeta lo mandó a reunirse con una compañía de profetas. Y Saúl no era llamado para ser profeta, sino rey. Sin embargo, el haberse unido con profetas lo hizo que él profetizara. De acuerdo a la gente con la cual tú te reúnes o tú te unes, así vas a aprender a hablar. Si te unes con gente maliciosa, con gente negativa, con gente que solo pasa criticando, murmurando a los pastores, a la iglesia y viendo los defectos de las demás, eso es lo que tú vas a aprender. Pero si tú te unes y te alías con gente del Espíritu, con gente que habla reino, con gente que tiene una visión, con gente que sabe para dónde va, con gente que sabe honrar, que sabe levantar el nombre de otros y especialmente el de Dios, eso es lo que tú vas a aprender. Jamás tu corazón va a ser transicionado y mudado conforme al corazón de Dios si te mantienes rodeado de gente que no quiere escuchar a Dios. Apártate, huye de gente chismosa, de gente que anda en cosas que no agradan a Dios. Enfócate en tu llamado, rodéate de la gente correcta. 3, vence el temor y deja el pasado a un lado. Vence el temor. Saúl en un momento tuvo temor, pero luego se dio cuenta de que Dios lo había escogido para gobernar a su pueblo. Ya no vivas del pasado. Ya no vivas de lo que viviste en tu niñez, en tu adolescencia, en tu juventud. Sacúdete todo tu pasado y ve hacia el presente, ve hacia el futuro, ve lo que Dios tiene para ti. Dice la Biblia: he aquí yo hago cosas nuevas. Dios va a hacer cosas nuevas a través del remanente que Él está levantando en este tiempo. Usted es ese remanente llamado por Dios, escogido por Dios para establecer su reino aquí en la tierra. No es cualquier cosa lo que Dios le mandó a llamar. Tome en serio su llamado. Me gusta mucho ver cómo inicia el llamado de Saúl. Él no menospreció la asignación pequeña que se le dio. ¿Cuánta gente que viene a las iglesias y dice: no, yo tengo un llamado grande, por lo tanto, así que apúrense y denme en el púlpito ya? No, amorcito bello. Comience de poco. La primera asignación que se le dio a Saúl fue buscar burros para después gobernar. Pero hay muchos que no quieren hacer las pequeñas cosas que Dios les asigna. Ellos quieren cosas grandes sin haber transicionado de lo pequeño a lo grande. La Biblia dice que si tú eres fiel en lo poco, serás fiel en lo mucho. Yo recuerdo hace muchos años iniciábamos nuestro ministerio. Apenas creo que teníamos unos 4 años de ministerio. Y a nuestra congregación llegó una mujer muy preparada, académicamente hablando, en lo natural. Y cuando la metimos al proceso, la pusimos a servir de ujier.
Y le dijimos: hermana, a partir de este próximo periodo usted va a comenzar al servicio de Ujier. Y me vuelve a ver y me dice: ¿qué? ¿Yo de Ujier? No, me dijo, yo nací para cosas grandes. Me dijo, yo nací para predicar. Bueno, entonces vaya a predicar a otro lado, porque aquí no hay espacio para usted. Mientras no dejes que Dios te forme y te prepare en lo poco, tú no vas a alcanzar lo grande que Dios tiene para ti. Hay que tener un corazón humilde y sencillo para hacer lo poco que Dios te manda hacer, para que luego Dios te pueda usar en cosas grandes. Así que cuando te manden a evangelizar, a visitar una hermana, no reniegues. Cuando te asignen la puerta o te asignen allá el lugar para cuidar los vehículos, no reniegues, porque ese es parte de tu proceso para llegar a cosas grandes. No puedes ser rey si primero no busca burro. En Dios no hay coincidencias. Dios arregló todo para poder sacarlo de la casa. Yo no sé qué es lo que Dios va a tener que hacer contigo para sacarte de tu comodidad, para sacarte de tu casa y te encuentres con tu llamado. Que sea el Espíritu Santo hablando a tu corazón en esta mañana. Porque para Dios nunca los burros serán un problema. El problema muchas veces somos nosotros, que no queremos escuchar la voz de Dios. A Dios le hacen caso los árboles, las flores, el viento, toda la creación le hace caso, menos la creación, la corona de su creación, que somos nosotros. ¿Qué nos cuesta entender esa gran verdad? Usted y yo aquí no somos eternos. Usted y yo aquí somos pasajeros en esta tierra y necesitamos cumplir con nuestro llamado. Cumpla con el mandadito que se le mandó a hacer a esta tierra. No vaya a ser que cuando se encuentre delante de Dios usted no tenga excusa, porque la verdad que ahí no van a haber excusas. Dios le va a decir: ¿qué hiciste con tu llamado? Ay, señores, que vieras que el negocio estaba tan bueno, y más en la pandemia, que cuando más dinero hice. Y Dios dice: lo lamento, pero dice la palabra de Dios que de qué te sirve ganar el mundo y todo lo que hay en el mundo si vas a perder tu alma. No digo que no trabajes, no digo que no le des tiempo a toda tu familia, a todo lo demás, pero no te olvides de tu llamado, no te olvides de tu asignación. Haz algo, deja una huella, deja una marca en el corazón de personas, que el día que tú y yo partamos de esta tierra nos recuerden por haber marcado el corazón de alguien. Nosotros fuimos ungidos para gobernar. Primera de Juan 2:20 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. Hoy en día Dios está levantando a su iglesia para gobernar. ¿Quiénes se consideran la iglesia de Cristo en esta mañana? Usted y yo somos la iglesia de Cristo y fuimos llamados para gobernar, para establecer reino, para guiar a otros. Pero imagínese cómo usted puede guiar a otros si ni usted mismo se ha encontrado. ¿Cómo usted puede ordenar la vida de otro si ni usted mismo ha logrado ordenar la suya? ¿Cómo usted mismo le va a enseñar el camino de su propósito a otro si ni usted mismo ha encontrado su propósito? Esta es una buena mañana para reflexionar. Yo quiero que por un minuto ahí cierre sus ojitos. Yo quiero que medite en esta mañana lo que Dios quiere hablar a su corazón. Porque lo malo de nosotros los seres humanos es quitar la mirada de Dios. Lo malo del pueblo de Israel fue quitar la mirada de Dios. Lo malo de Saúl al final fue quitar la mirada de Dios. ¿Por qué?
Porque cuando usted y yo no queremos gobernar, le traemos a Dios tristeza. Pero si usted y yo gobernáramos y cumpliéramos nuestra asignación, le traeríamos descanso al corazón de Dios. Pregúntese a sí mismo: Señor, ¿estoy escuchando tu llamado? ¿Estoy siendo sensible para ser transformado, para ser cambiado, para ser mudado en mi corazón? ¿Tengo la suficiente humildad y sencillez como para poder dejarme formar por otro, para dejarme guiar? ¿Sabe que Saúl, aun cuando ya había sido ungido por Samuel como rey, desde ese instante él ya tenía todo el poder y la autoridad? Sin embargo, él escuchó el consejo de Samuel cuando le dijo: mira, vas a ir a tal lugar, te vas a encontrar con esto, vas a hacer lo otro. Y eso es el problema de muchos, de que no escuchan consejos. Pero hoy el Espíritu de Dios te dice: hijo, hija, yo te he escogido, yo te he llamado, yo te he apartado y consagrado para mí, para mi reino. ¿Estás tú dispuesto a poder obedecer mi palabra, a poder llevar mi reino donde quiera que yo te envíe? ¿Estás dispuesto a apartar un tiempo para servirme? ¿O estás enfocado solo en lo tuyo? Es tiempo de ser agradecidos con Dios, porque Dios ha puesto un depósito en tu corazón. Hay un fuego en tu corazón que Dios quiere que lo impartas a otro, porque de eso se trata el gobierno. De eso se trata gobernar, es impartir de lo que yo tengo, es dar de lo que yo tengo. Dígale: Señor, ayúdame a encontrarme contigo y con mi propósito. Que el día que yo parta de esta tierra pueda entregarte cuentas claras de mi llamado. Dame fuerzas, dame ánimo, dame sabiduría para poder tomar el reto que en esta mañana tú me haces. Yo quiero que ahí donde usted está, repita conmigo esta oración. Padre Celestial, en esta hora te pido perdón si no he tomado mi llamado con seriedad, si no he hecho conforme a la asignación que tú me has entregado. Hoy te pido perdón y te pido que me ayudes a levantarme y a tomar la posición de gobierno que tú me has dado. A partir de hoy voy a gobernar mi mente, mi corazón. Voy a gobernar el pecado, voy a gobernar mi carne, voy a gobernar lo que el mundo me ofrezca, voy a gobernar las circunstancias y voy a gobernar el mundo espiritual. Pero una cosa sé, que del único que me dejaré gobernar es de ti, de tu palabra y del Espíritu Santo. Gracias, Padre, por escogerme y por amarme con amor eterno. Amén. Dios está levantando su iglesia en este tiempo para poder establecer su reino, y lo está haciendo con un movimiento sobrenatural. Diga conmigo: yo soy parte de ese movimiento sobrenatural. La palabra movimiento significa acción y efecto de cambiar algo o a alguien. Dios está levantando su iglesia para que cumpla el propósito asignado para este tiempo, y lo está haciendo a través de un movimiento sobrenatural donde hay todo incluido. En ese movimiento que Dios ha levantado en estos últimos tiempos está todo
incluido: salvación, sanidad, liberación, propósito, gozo, paz, prosperidad y todo lo que usted pueda imaginarse. La iglesia tiene que ser beligerante. La iglesia tiene que ser protagonista de las maravillas que Dios va a hacer en este tiempo. A lo mejor tú digas: es que yo no califico. Ya te dije que no calificas por lo que tú eres, sino por quien Dios ha dicho que tú eres. Así que llegó el momento, así como el mundo se está levantando, estableciendo organizaciones sociales, movimientos sociales, movimientos políticos, movimientos sexuales, movimientos filosóficos. El mundo está haciendo sus movimientos. ¿Y qué de su iglesia? ¿Estás tú revolucionando en tu barrio? ¿Estás tú revolucionando en tu familia? ¿Estás tú trayendo un movimiento espiritual a tu casa? ¿O estás de brazos cruzados aplaudiendo los movimientos del mundo? Esos movimientos que pelean sus derechos, entre comillas, que pelean sus principios, por lo que están dispuestos hasta morir. ¿Estamos dispuestos nosotros a morir por los principios del reino de Dios? ¿A dar la vida por su reino, a dar la vida por Dios? ¿O estamos nosotros solo siendo espectadores? Esta es una buena hora para decirle: Señor, yo quiero ser parte de ese movimiento. Pero para entender ese movimiento necesitamos entender que los movimientos del agua son diferentes. Hay movimientos suaves. El agua tiene diferentes movimientos. Hay movimientos pasivos, pero hay movimientos profundos y violentos. Y en el que estamos hoy en día no es un movimiento pasivo, es un movimiento agresivo, que debemos ir de frente en contra de todo lo que el enemigo quiera levantar, en contra de mi casa, de mi familia y de todo lo que quiera oponerse, para que mi llamado y tu llamado se cumplan aquí en la tierra. Ese movimiento que trae la gloria de Dios, ese movimiento que desata fe, ese movimiento que desata unción, ese movimiento que desata milagro, ese movimiento que desata finanzas, que desata todos los milagros que tú necesites. Si tú lo puedes creer y si tú te metes al movimiento, si tú eres partícipe de este movimiento, Dios te va a bendecir y te va a honrar. Si hay alguien que cumple su palabra, ese es Dios. Y Él dice que Él honra a los que le honran. Él honra a los que le honran. Ese movimiento, en este movimiento del Espíritu Santo que Dios ha establecido para que su iglesia cumpla su llamado y su propósito, es un movimiento donde hay cabida para todos. Todos podemos ejercer el poder y la autoridad. Todos podemos ejercer gobierno. Todos. La Biblia dice: al que cree. ¿Cuántos creen aquí? Al que cree, dice, pondrá sus manos sobre los enfermos. Al que cree, echará fuera demonios. Al que cree, verá la gloria de Dios. Al que cree, al que cree, al que cree, al que se mete, al que es parte activa del movimiento. Porque cuando alguien cree, también acciona. No se trata de decir yo creo, pero tú no haces nada para ver lo que tú quieres ver. ¿Cuántos anhelan ser bendecidos acá? ¿Cuántos quieren que Dios levante su familia? ¿Cuántos quieren ser sanos? ¿Cuántos quieren ser libres? ¿Cuántos quieren ser prosperados? ¿Cuántos quieren que Dios los use? Entonces, metámonos al movimiento. Ahí en tu barrio, manda a hacer tratados, manda a imprimir tratados y reparte a tu vecino. Reparte, este es el momento donde ese pueblo está gimiendo por alguien que vaya con una palabra fresca, con una palabra de libertad, con una palabra de vida a sus corazones. Este
esta es la oportunidad que Dios te está dando a ti para brillar en tu colonia. Este es el momento que Dios te está dando a ti para brillar en tu barrio y en el lugar donde Dios te ha asignado. Que el mundo sepa que hay una iglesia activa, que hay una iglesia empoderada, que hay una iglesia que está manifestando el reino de Dios aquí y ahora. Hay una iglesia que está dispuesta a poder ser usada por Dios, porque en el movimiento, amados hermanos, todos somos impartidos. Aquí no se trata de que el único que puede sanar un enfermo, aunque sabemos que es Dios a través de nosotros, solo es el pastor. Tú lo puedes hacer. Tú eres llamado para poder llevar la gloria de Dios en tu casa, en tu familia, en tu barrio. ¿Qué necesito saber yo acerca de este movimiento? El Espíritu Santo es el dueño del movimiento. Y si tú te entregas a Él, Él te va a usar poderosamente. Este movimiento no tiene dueño de un ser humano. No es un ser humano el dueño de este movimiento. Esa es la diferencia entre un don y un movimiento. El don es ejecutado por un hombre de Dios. Él es usado por Dios para establecer su reino, pero en el movimiento incluye a todos los que forman parte de Él. Así que no necesitas ser apóstol, no necesitas ser profeta, no necesitas ser maestro para que Dios te use. Tú que nos estás sintonizando allá al otro lado por medio de las redes sociales, quiero animarte a que tomes el reto de tu llamado. Sacúdete de la comodidad que has estado viviendo. Vuélvete a Cristo. Si te habías apartado de Jesús, vuélvete a Jesús. Ahí donde tú estás, yo te hago un llamado en esta hora y te digo: vuelve de nuevo a tu primer amor. Hay gente que se ha apartado, hay gente que le ha dado la espalda a Dios, hay gente que experimentó la gloria de Dios y hoy están afanados en su propia familia, en su propio matrimonio, en su propio trabajo, y le han dado la espalda a Dios y a su reino. Arrepiéntete en esta hora y vuelve tu corazón a Jesús, y vuelve a retomar tu llamado, y vuelve a posicionarte en el gobierno de Dios. Si tú quieres volverte a Dios en esta hora y has escuchado esta palabra, yo te pido que repitas conmigo esta oración. Si alguien aquí en el templo ha venido por primera vez y tú te habías apartado de Dios y quieres reconciliar tu vida en esta hora, yo te pido que repitas conmigo esta oración y digas: Padre Celestial, en este día yo reconozco que me he apartado de ti, que he pecado y te he dado la espalda, pero hoy vuelvo mi corazón a ti. Renuevo, Señor, mi pacto con Jesús a través de su muerte en la cruz del Calvario. Hoy nuevamente declaro que Jesús es mi Señor, mi Salvador y mi libertador. Padre, gracias. Padre, gracias, dígale, por haberme escogido, por haberme apartado y por haber puesto propósito en mí. Ayúdame a levantarme y a poder ejercer ese llamado aquí y ahora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si tú hiciste esta oración conmigo, te bendigo y declaro que tú volverás a brillar, que tú volverás a ser ese hombre y esa mujer conforme al corazón de Dios, que tú vas a posicionarte en tu llamado y vas a alegrar el corazón de Dios. Este tiempo Dios lo ha dedicado para ti y para los tuyos. En el nombre de Jesús, le damos un fuerte aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Dios es bueno.